Muy bien, y ahora 15 minutos nos separan de las 7 de la tarde. Tenemos nuestro invitado en piso. Vamos a abordar, sí, la situación sanitaria, pero desde una cuestión particular. Estamos con Ramiro Heredia, sí, él es médico especialista en medicina interna del Hospital de Clínica José de San Martín. ¿Cómo estás, Ramiro? Un placer tenerte nuevamente. Bien, un gusto. ¿Todo bien? Bien, bueno, a ver, decía, de un caso puntual a otras cuestiones. Digo, se hizo un estudio en Escocia donde se advierte, ¿no?, sobre la situación de las mujeres embarazadas, personas gestantes, ¿no?, y las complicaciones que empezaron a atravesar por no estar vacunadas. Exactamente, muy interesante el estudio que publicaron los escoceses. Salió publicado en la segunda semana de enero en una revista internacional muy importante científica que se llama Nature. Después, distintos medios del mundo fueron revisando lo que publicaron. Lo que hicieron los escoceses fue revisar la información que tenían sobre todas las embarazadas de la población escocesa e identificaron en esa población, que eran más de 18.000 personas, identificaron cuántas habían sido vacunadas, sí, y de esas vacunadas buscaron quiénes habían tenido complicaciones en relación al COVID. ¿Sí? Los datos fueron bastante concluyentes en una población que en algún momento, inclusive la misma gente o hasta algunos médicos han tenido dudas acerca de la vacunación. Tuvieron en esa población de más de 18.000 embarazadas 5.000 casos de COVID. De los 5.000 casos de COVID, el 90% eran mujeres que no estaban completamente vacunadas. Exactamente, o sea, un 11% de las mujeres tenían 2 vacunas dadas y tenían una protección adecuada por esas vacunas. Bueno, a ver, esto trayéndole un poco para acá, no digo puntualmente en nuestro país, pero sí lo que fue la incertidumbre, ¿no?, que se había generado. Te llevo a la primera, segunda fase. Totalmente. Con personas gestantes que están atravesando los primeros meses de embarazo y decían, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué va a pasar cuando esté la vacuna? Finalmente la vacuna llegó, que bueno, claro, la vacuna llegó. ¿abre ahora otro escenario? Claro, la vacuna llegó y no todas se vacunaron, ¿sí? Claro. Inclusive en este trabajo de Escocia, que terminaron de reclutar mujeres en octubre del año pasado, o sea, hace poquito, hace 2 o 3 meses, las mujeres embarazadas, un 32% estaban vacunadas contra COVID, contra una población similar en edad, que son las mujeres de entre 18 y 44 años, o sea, mujeres en edad fértil, no embarazadas. Esa población tenía casi un 80% de vacunación. Sí. Fíjense, la misma población como casi un tercio eran las vacunadas. Acá también lo que vimos cuando inició la pandemia fue... Vamos a estar siguiendo el tema, por supuesto. Ahora retomamos con el doctor Ramiro Heredia del Hospital de Clínicas de General San Martín. Estamos hablando, ¿no?, como puntapié inicial a la situación sanitaria. Obviamente hablamos de una pandemia, no hablamos solo de Argentina, sino del mundo. Mundial. Un estudio en Escocia que se le hizo a 5.000 mujeres embarazadas. En la que identificaron 5.000 mujeres embarazadas. Bien, y que no tenían el esquema completo de vacunación. Y en esas vieron cuáles estaban vacunadas y cuáles no, y qué complicaciones habían tenido. Claro. Viendo como complicación, sí, tasas de internación, quienes internaban, mortalidad materna, tasas de complicaciones como el parto pretérmino, mortalidad intraútera, mortalidad perinatal, o sea, la que sea entre las 22 semanas, y la vieron como extendida hasta el mes del nacimiento, y complicaciones en general. Lo que vieron que el 90% de las mujeres que contraían COVID eran mujeres no vacunadas, o sea que no estaban completamente vacunadas. Se dividen en la gente que tenían en 75% que tenían que no estaban vacunadas, un 12% que tenían una sola dosis y el resto eran mujeres completamente vacunadas. Bien. O sea, vemos una protección casi el 90% de la vacuna contra la infección. Claro. Después vieron cuáles se internaban. La protección de la vacuna contra la internación fue, se internó de esas infectadas que tuvieron un 20% de no vacunadas. Y las vacunadas un 5%, o sea, 4 veces menos. Sí, bueno, ¿sí? Y este número en un punto también nos trae a ciertos números y estadísticas que se están dando acá. Exacto. Cuando volvió a subir la ocupación de camas, ¿no? Exactamente. Digo, estábamos, la semana pasada terminábamos con 2.900 personas aproximadamente en terapia intensiva, ¿no? Y de ahí se sacaba una estadística de que entre el 60 y el 70% de las personas que están internadas no cuentan con el esquema completo. Exactamente. Y este estudio, bueno, un poco viene a corroborar esto de
seguir incentivando la inoculación. Exacto, esto es un espejo de lo que pasa en una pandemia que la pasan mucho peor los no vacunados hoy teniendo la opción de la vacuna. Las embarazadas por distintos motivos, hubo menos aceptación de la vacunación en el mundo, en parte por desconfianza que ya no está fundada, en parte por a veces recomendaciones que se han entendido mal, y es muy importante insistir en que se vacune esta población. Ahora los que vemos internados, podemos decir que aproximadamente el 80% son gente que no estaba completamente vacunada. Sí. O un 70%. Y la gente que está vacunada e internada, que son gente que tiene infecciones disruptivas, la internación como definición de enfermedad grave. Te internan cuando necesitas oxígeno, básicamente, o cuando tenés alguna complicación del COVID, que requiere internación. Lo que vemos es gente que es gente que ya tiene bastantes antecedentes médicos previos y que quizás cualquier infección hubiera repercutido mal en ese organismo. Se vio que el promedio de los pacientes que llegan a terapia intensiva, que están vacunados, son los menos, y aparte son gente que tiene por lo menos 4 comorbilidades o enfermedades crónicas de base. O sea, gente que ya está con enfermedades crónicas que lo debilitan y hacen que se predisponga. Pero se ve la gran protección de la vacuna en esto, y lo vemos cuando tuvimos pico también, ¿no? Sí, bueno, con esto poner ahí el énfasis y la lupa sobre el proceso de inoculación. Se está vacunando claramente. Hace algunos meses, 2 meses como mucho, la ministra de Salud había dicho, tenemos 7 millones de personas que tienen el esquema a la mitad, ¿no? Que les falta completar. Las vacunas están, ¿no? Digo, debe haber cuestiones particulares. Exacto. Se aceleró el ritmo de vacunación por un montón de cosas. Hoy tenemos un 87% de la población que recibió una dosis de vacuna, un 78% que recibió 2. Y casi un 28% recibió 3 dosis de vacunas. Sí, lo que decimos de ese muy bien. Ese es nuestro esquema completo ahora, digamos, en la práctica. Bien, sí. y ahora, digo, por un lado, a propósito del proceso de inoculación que se está dando, el presidente la semana pasada reforzó y relanzó la campaña de vacunación pensando en el ciclo lectivo escolar presencial, ¿no? Y de fortalecer ahí, de si hay que ir a inocular sala por sala o aula por aula, se hará. Es muy importante la vacunación a la población pediátrica, que también a veces por un poco de reticencia de la gente, a veces los mismos profesionales no le indicamos como corresponde, pero la verdad que ya se sabe en el mundo. Por ejemplo, se publicó hace algunos días en la revista del CDC de Estados Unidos, o sea, el Centro de Control de Infecciones de Estados Unidos, revisaron adolescentes que habían tenido COVID y de los adolescentes que habían tenido COVID grave y crítico, o sea, que habían estado internados por COVID, y los que estuvieron internados, ¿cuántos fueron a terapia intensiva? De 300 adolescentes en 6 meses que registraron internado en terapia intensiva, solo 4 eran 4 personas vacunadas, completamente vacunadas. El resto eran no vacunados. Claro. 98% de protección contra lo que es enfermedad grave o crítica, con todo lo que trae. Sí, a propósito de las vacunas, igual hay 2 aristas, corregime si me equivoco, sos vos el que sabe, ¿no? Pero por un lado están los que no quieren inocularse, ya sea por ideología, por lo que sea, que eligen, por un tema de salud, que no pueden, bueno, lo que sea, que eligen no hacerlo hasta el momento, ¿no? Y que probablemente quizás no cambien. Exacto, prácticamente no hay contraindicación en las vacunas. Eso es importante dejar en claro. Sí. ¿No? Es difícil, una persona no puede recibir una vacuna COVID. Bueno, gran detalle ese, no menor. Por un lado está ese grupo que es reticente a la vacuna. Y por otro lado, también tenemos muchos países en el mundo que no recibieron vacunas como para inocular a toda su población. Uno es el que no elige, o sea, la resistencia a vacunarse, que eso hay un grupo, por suerte no hay tantos en nuestro país, en otros países tiene mucha más representación estas minorías, y otro es la inequidad que hay en la distribución de vacunas, ¿sí? Y lo que sabemos es que hay países que no tienen la misma disponibilidad de vacunas como tenemos nosotros. África, por ejemplo, cuando surgió Omicron, tenía un 8% de la población completamente vacunada. ¿Sí? Eso es un caldo de cultivo para que aparezcan otras variantes. Otras variantes, porque cuanto más infectan, más muta el virus, más posibilidad de generar variantes, y aparte con una población que en ese país hay una gran cantidad de pacientes, de personas inmunocomprometidas, tienen las tasas más altas de infección por VIH-Sida, y eso genera inmunocompromiso si no está controlada la enfermedad. Argentina donó 4 millones de vacunas este último tiempo. Ahora, el resto de los países que tienen otra posición, no sé, pienso en Estados Unidos, bueno. ¿Cómo tiene que tomar? ¿Qué falta para que tomen la decisión? Este es un debate muy amplio, porque además la pandemia se termina como la conocemos cuando se vacune la mayor parte de la población mundial. Siempre que haya un lugar, un África, siempre que haya un lugar donde no llegó
donde no llegan las vacunas y donde el virus pueda reproducirse y generar infecciones sin el control adecuado, siempre va a haber riesgo de que surjan nuevas variantes y que nos vaya cambiando el destino de la pandemia. Cada vez que hablamos de que programamos de cuándo va a terminar la pandemia, que habíamos hecho cálculo antes de Omicron, ahora los volvemos a hacer, claro, y vamos repensando cada vez que surge, sí, es todo si no surge la nueva variante del virus, ¿sí? Claro. Que sea o que se contagie más, o que sea más letal, o que evada mejor la respuesta inmune generada por las vacunas o generada por la misma infección. Sí, Ramiro pensaba, ¿no? Mientras decías esto, digo, algunos no tienen vacunas, pero otros, no sé, el otro día hablábamos acá con el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, con Filmus, y celebrábamos, sí, este paso de las 4, entiendo son 4 vacunas que se estaban intentando desarrollar en Argentina. Exacto. Hay 2 que pasaron a etapa de prueba en humanos. Exacto. Eso, digo, en un punto, si vamos a tener que tener, no sé, o 4ª dosis como en Israel, o quizás hasta una 5ª, no sé, eso es algo positivo. Digamos, exactamente, totalmente. Tener 10 vacunas con producción local o tener acceso a las vacunas, que en realidad en desarrollo hay más de 200 vacunas en el mundo. En el mundo. Y se van aprobando y se van a aprobar muchas vacunas más de las que tenemos y va a haber vacunas porque el COVID va a ser algo probablemente, ¿sí? No sabemos si no cambia, que vamos a requerir una inoculación periódica como pasa con la gripe. Ahí ya estaríamos en la etapa endemia. Claro, uno habla de endemia cuando tiene un número estable de casos en una región y cada tanto, o sea, periódicamente se generan brotes estacionales que se controlan y vuelven a la situación previa. ¿Qué vemos clásicamente con esto? La gripe, por ejemplo. Claro. La gripe es una endemia, que todos los años tenemos una epidemia en invierno de gripe, ¿sí? Ahora la vive el hemisferio norte, ahora la vamos a vivir nosotros probablemente acá. No tuvimos casi gripe porque no hubo, por todas las medidas de prevención del COVID, claro, en los últimos años, pero lo vamos a empezar a ver. La famosa flurona es la infección simultánea de gripe con el coronavirus, no es un virus nuevo. Y vamos a tener inoculaciones periódicas, probablemente contra los 2 virus, y cada tanto tengamos un brote de COVID y quizás cada tanto haya algún virus que mute más y genere, como pasó con la gripe, cada tanto una pandemia, ¿sí? Digamos, el periodo entre las... Vamos a tener pandemias quizás como, no digo más seguidas, pero sí con un periodo menor. No debería ser así. Todo el tiempo hay virus que saltan de reservorios zoonóticos de animales al humano, que se mezclan y que surgen, y no siempre pasa esto. Sabemos, cuando uno ve historia de la medicina, el periodo en el cual termina una pandemia se llama periodo interpandémico, hasta la siguiente. Que no hay un tiempo que tenga que pasar, pero sabemos que cada tanto la humanidad atraviesa una pandemia. Hasta ahora son mayormente virus respiratorios, el virus de la gripe es el que nos trajo todas las pandemias previas, y esto estamos viendo ahora con el coronavirus. ¿Sí? Bien, todavía igual no estamos en la Todavía no estamos en la etapa porque estamos atravesando endémica, la pandemia. Exacto. Pensaba, ¿no? Hablábamos de la inoculación de chicos, esto de reforzar la campaña en los colegios de cara al ciclo lectivo presencial. Sí. También el ministro de Salud de la provincia, Kreplak, dijo, bueno, el tema de los barbijos. Es muy importante, ¿no? Bueno, en Ciudad también, pero en Ciudad no van a pedir el tema de vacunación. Lo que pasó con el tema de los barbijos fue que este es un virus respiratorio que sabemos que se contagia por gotitas de fluje y por aerosoles también. Ahora, fluje es las gotitas que cuando uno habla, tose o estornuda, que llegan hasta 2 metros la distancia de uno, hasta 1,5 metros. Por eso la distancia segura es 2 metros, en la cual uno no debería contagiarse en un lugar ventilado. Sabemos que la efectividad de los distintos barbijos o tapabocas va variando, ¿sí? ¿Cuál es el mejor barbijo? El que vos uses. Y lo uses todo el tiempo y lo uses bien. Y lo uses bien, ¿no? Porque después de 2 años hay gente usándolo mal. El mejor barbijo, o sea que tiene una efectividad del 97%, y lo tenés en la muñeca, ese barbijo no sirve. O lo tenés que queda en la nariz sin tapar. O sea, si uno utiliza bien el barbijo, adecuadamente y todo el tiempo, la protección que otorga el barbijo de tela, por ejemplo, sí, ronda el 40%. ¿Sí? Que es mejor que no usar nada. Fue una buena opción cuando arrancó la pandemia porque no había disponibilidad de insumos como hay ahora, ¿sí? Sí. O sea, no había... la prioridad de que usaran barbijos de buena calidad era el personal de salud que trabajaba con enfermos que producían muchos aerosoles, que son los pacientes que estaban en terapia intensiva, que estaban intubados. Hubo escasez de los barbijos famosos en el 95. Claro, por eso surgió de utilizar los de tela u otros para dejárselo a los el barbijo de 95, que era para pocos usos, empezamos a reusarlo y ya sabemos que lo usamos más tiempo y lo reinventamos. El barbijo quirúrgico que daba para los médicos en la atención y para la población general, como también escasea el barbijo quirúrgico, que es el barbijo de 3 capas con 2 orejitas o que se ata con unas cuerdas, ese barbijo también escaseaba, pero ahora tenemos disponibilidad. Entonces se recomienda mejorar la protección, más con este virus que es altamente contagioso. Parece ser que es el segundo virus después de
el sarampión, es Omicron, la variante Omicron del coronavirus. Reforzar los cuidados. Exacto, entonces. y sabemos que se contagia por gotas de fluge, por aerosoles, o sea, lo que queda flotando a veces en el ambiente si no está bien ventilado adecuadamente. Entonces, mejorar la calidad de los barbijos, recomendaron, que no me parece mal. La línea del CDC de Estados Unidos empezó a hablar a principios de enero, a fines de diciembre, de esto, y ya apuntan a que la población utilice barbijos de más calidad, por lo menos el barbijo tipo quirúrgico, que el tricapa, los barbijos que produce el CONICET, por ejemplo, un barbijo de muy buena efectividad, porque casi tiene la efectividad de un N95, que es como el mejor disponible que tenemos, y otros barbijos que se usan, el KN95, que es un barbijo que tiene un poquito menos de sellado que el N95 y filtra apenas, un poco menos del que se usa en China, o los KN94 son el famoso barbijo que se usa en Corea, que también se exporta al mundo. Bien. Son los de más calidad, y el quirúrgico por lo menos debería ser. Bien, reforzar ahí en el cuidado de los mejores barbijos y la inoculación. El mejor barbijo, usarlo correctamente. Y mantener, siempre que se pueda, la distancia, la ventilación cruzada de los ambientes, el uso de barbijo y el lavado de manos. Sí, y seguir completando los esquemas de vacunación. Y completar las esquemas de vacunación es fundamental, las tenemos disponibles. Hoy no puede ser que no se vacunen, que no reciban las terceras dosis que la tiene disponible, Bien. o que no haya iniciado el esquema de vacunación ninguna persona. Sí, ese dato, ¿no? Están disponibles las vacunas hoy, y salvan vidas, eso es lo importante. Sí, y se están por producir, ¿no? Y produciendo, exacto. Bien, Ramiro, un placer tenerte siempre. Muchísimas gracias. Ramiro Heredia, médico especialista en medicina interna del Hospital de Clínicas de San Martín, pasó aquí por Tarde a Tarde.